Pues muy buenas tardes, hermanas, hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Es una alegría y una bendición poder volver a mirarnos ya. Ahora sí, en la recta final de nuestra clase de profetas. La verdad que ha sido un interesante recorrido en la medida de introducción al maravilloso mundo del profetismo bíblico. Creo que ahora podemos conocer un poco más de lo que esto implica. Creo que ahora podemos nosotros entender que cuando lleguemos al Nuevo Testamento y nos encontremos con algunos textos que hablen sobre la profecía, deberemos remitirnos obligatoriamente al concepto de profetismo que aparece en el Antiguo Testamento y evitar por todos los medios caer en falsas especulaciones o falsas profecías o falsos conceptos de lo que significa el futuro. Así que, bueno, vamos hoy a mirar un libro muy interesante, un libro que tiene ciertas peculiaridades. Ajá. Y voy a tratar de esquematizarlo de la mejor manera porque estamos hablando del libro de Daniel. El libro de Daniel. Bien, lo primero que tenemos que entender sobre el libro de Daniel es su posición o su lugar que tiene en el canon bíblico. Porque el lugar que se le brinda parte mucho de la forma en que nosotros podremos o deberíamos abordarlo para su interpretación. En el canon hebreo, ustedes recordarán, en la Biblia hebrea, ustedes recordarán que el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, no está ubicado en la segunda sección de la Tanaj. Todos sabemos que la Tanaj, su primera sección es la Torá, su segunda sección son los Nevi'im y la tercera sección son los Ketubim. Y como ya sabemos, los Nevi'im tienen dos partes, los profetas anteriores y profetas posteriores. Y entonces cuando nosotros revisamos el canon palestinense, nos damos cuenta que este libro, los judíos no, o los rabinos judíos no le otorgan el carácter de profeta porque según la tradición rabínica, el espíritu de profecía se cierra con el profeta Malaquías alrededor del siglo V antes de Cristo. Entonces, ningún otro libro no aparece como profeta después de Malaquías. Pero hay una cierta contradicción, diríamos, porque la Biblia de los 70, ustedes saben que la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego que se hacen de las Sagradas Escrituras. Y entonces los judíos griegos, ¿no? Cuando traducen el texto de Palestina, incorporan al profeta Daniel dentro del cuerpo profético. ¿Cuáles son las razones? Porque esto va a depender mucho, hermanos, para saber si el libro del profeta Daniel fue escrito dentro de el periodo del exilio, que es donde parece ser que se suscitan los hechos, o es escrito en una etapa posterior, ya prácticamente en el imperio griego. Bueno, la Biblia de los 70 van a introducir al libro de Daniel dentro del cuerpo profético. Y esto va a ser muy interesante, hermanos y hermanas, porque la tradición judía va a reconocer al libro de Daniel como canónico, como palabra de Dios.
pero lo va a colocar en la tercera sección, en la sección de los Ketubim, la sección de los escritos que se le conoce. Y colocarlo ahí, ¿no? Va en cierto sentido, ¿no? A, válgase la palabra, y lo voy a decir con mucho tiento, a menospreciar el carácter profético del escritor de este libro. Porque la tradición judía considerará que en el libro del profeta Daniel no hay revelaciones como lo existen con los profetas Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Incluso los que han leído el libro de Daniel se podrán percatar de que en el libro no encontramos las famosas sentencias oráculo de Yahvé o palabra de Jehová o así ha dicho el Señor. Ustedes saben que estas expresiones, ¿no?, son muy propias de los profetas donde transmiten los oráculos divinos. En el libro de Daniel está ausente estas referencias que tienen que ver con los estilos que se usaban de los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ajá. Y entonces el profeta Daniel, ¿no?, no tendrá una parte muy importante, diríamos, considerándolo como profético en el cuerpo de Palestina. Y entonces la pregunta es, si los judíos no consideraban que el libro del profeta Daniel estaba a la altura de los grandes libros proféticos que aparecen en la segunda sección, ¿por qué lo incluyen en la tercera sección de la Tanaj? ¿Por qué lo incluyen? Acuérdense, estamos ahora en la postura del por qué el libro del profeta Daniel en la versión hebrea no está en el cuerpo profético, sino está en los Ketubim. Bien, una de las respuestas plausibles que nosotros podemos encontrar es que el libro del profeta Daniel, si bien es cierto, no pertenece estrictamente al género profético del Antiguo Testamento, sí pertenece al género apocalíptico. Al género apocalíptico. Y debemos entender, queridos hermanos y queridas hermanas, que el género apocalíptico es hija o hijo del género profético. Por eso profecía y apocalipsis van a ir muy de la mano. Y esta fusión de profecía y apocalíptica lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis o en el libro de Revelación en su máxima expresión. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el libro de Daniel? Encontramos un género literario que se hizo muy de moda o se puso muy famoso, diríamos, ya en la época persa. En la época persa, nosotros encontramos que dentro de la literatura judía se desarrolla este género apocalíptico donde a través de muchos simbolismos, ¿no?, se transmite una verdad. A través de imágenes, de colores, de olores, de monstruos, de seres inanimados, ¿no?, es como se transmiten las verdades que ya para la época griega era muy a finales de la época persa, principios de la época griega. Por eso nosotros vamos a mirar que en esta etapa intertestamentaria, que nosotros sabemos qué significa la etapa intertestamentaria, vamos a encontrar que se produce mucha literatura en el ámbito judío. Mucha. Hay muchos libros, principalmente
nosotros los llamamos falsos, ¿no? O apócrifos, porque ah, tienden mucho a veces a la fantasía y demás. Pero bueno, el hecho de que haya habido una gran producción literaria en la época intertestamentaria sobre la apocalíptica, nosotros podemos entonces llegar a la conclusión que el libro de Daniel es el referente, es como el símbolo de la literatura apocalíptica en la Biblia hebrea. Y es por ello una de las razones por las cuales el libro de Daniel entra dentro del canon hebreo, pero no se le reconoce como género profético, más bien como un género apocalíptico, un derivado de la profecía. Habrá otra razón que llevará a los judíos a considerar el canon de, este, a considerar dentro del canon bíblico hebreo el libro de Daniel, porque hay dos posturas, hermanos, hay dos posturas. Una postura, hay eruditos que defienden que este libro se escribe en la época del exilio. Y hay eruditos o estudiosos de la Biblia que establecen que el libro de Daniel se escribe en el siglo segundo aproximadamente antes de Cristo, en la época griega. No en el siglo sexto, sino en el siglo segundo. Y entonces muchos defienden el hecho de que los acontecimientos que narra el libro del profeta Daniel están inspirados, están escritos en el segundo siglo, en la etapa griega, y están inspirados en los sucesos del exilio. Por eso la primera historia que aparece en el libro de Daniel, que todos nos conocemos, es cuando Daniel y sus amigos son llevados al cautiverio. Pero este grupo de eruditos va a manifestar que el libro no pudo haberse escrito en la época del exilio, sino más bien fue en la época griega, en el siglo segundo aproximadamente, donde el pueblo judío, hermanos y hermanas, estaba pasando el ataque o la embestida del rey Antíoco Epífanes IV, el rey despiadado que quita el honor de santidad que el pueblo de Israel había ya tenido después del cautiverio. Después de que Israel, hermanos, vuelve del cautiverio en la época Esdras-Nehemías, inicia un movimiento de santidad, un movimiento de los que se le conocerá en el futuro como los asmoneos. Porque ya después del exilio, Israel ya es más monoteísta, ya no es politeísta como lo fue antes del exilio, ¿no? Por eso fue que Dios los castigó por ser idólatras. Pero después, en la época de Esdras-Nehemías, ustedes recordarán en la reforma de Esdras-Nehemías que ellos inician esta reforma de santidad, de apartarse. Entonces, durante esos siglos, después del exilio, Israel se entregó a un monoteísmo y a una santidad muy recalcitrante. Muy, muy recalcitrante, muy, pues hasta cierto punto fanática de sus tradiciones, de su identidad, de su nacionalismo. Pero resulta que cuando Israel, el pueblo judío, ¿no? Tenemos dos tipos de pueblo judío, usted ya lo saben muy bien. Los que quedaron en la diáspora, los que se quedaron, los que no volvieron a Jerusalén,
los que empezaron a hablar griego, los que se comportaban como griegos, pero eran judíos, y el otro grupo, que fue el grupo donde ellos se quedaron en Palestina, en Jerusalén, siguieron conservando el arameo, el hebreo como idiomas, siguieron manteniendo las tradiciones de sus padres, ¿no? El sacrificio, el templo, etcétera. Y entonces en el siglo segundo esas dos corrientes van a chocar. Van a chocar. Esos dos pueblos, diríamos, uno solo, pero de dos formas. Porque los que quedaron en Palestina le van a reclamar a sus hermanos por qué hablan griego, por qué se comportan como griego, por qué están... Si bien es cierto, este grupo todavía guarda la Torá, guarda los mandamientos, etcétera. Tiene mucho de la esencia judía, pero lo cierto es que había hecho un sincretismo con la cultura griega. Había hecho un sincretismo, se habían mezclado algunas costumbres. Esto es normal, muy normal, hermanos, ¿no? Dos mexicanos, ¿no?, que fueron criados de la misma iglesia de Dios séptimo día, con una cosmovisión de vida cristiana, vienen a la Argentina y encuentran otra cosmovisión. Y entonces estos dos mexicanos ya han hecho un sincretismo de idea religiosa. Ajá. Lo mismo sucedió al pueblo que vivió en la diáspora, que vivió esparcido por todo el imperio griego. Y entonces pues había ese choque, ¿no? Si nosotros hoy subiéramos una foto con algunas cosas en Facebook o en Instagram, estos dos mexicanos haciendo algunas cosas, nuestros hermanos en México nos llamarían inmediatamente para reclamarnos, para juzgarnos, incluso para lincharnos. Esta tensión que se provocó, hermanos, hizo que los que quedaran en Palestina, ¿no?, este movimiento de piedad, fueron muy piadosos, ellos se concentraron tanto en sus tradiciones que pues no concebían que los que se decían ser judíos hubiesen adoptado costumbres griegas. Entonces lo que sucede que el rey Antíoco Epífanes IV, ¿no?, mancillar el templo. Mancillar el templo, sacrificar a chanchos en el altar del templo. Los que quedaron, los famosos macabeos, ¿no?, inician una revuelta, lo que se le conoce como la guerra de los macabeos o la revuelta de los macabeos, porque ellos están defendiendo un principio de santidad. Están diciendo, no, nosotros no aceptamos que el gimnasio de los atletas que entrenaban para los Juegos Olímpicos estuvieran junto al templo de Jerusalén, y que muchas costumbres griegas se hubiesen incrustado, hubiesen metidose en la cultura judía. Y entonces hay un gran revuelo, hermanos, un gran revuelo. Y los que están en este grupo de defender que el libro de Daniel no se escribe en el exilio, sino se escribe muchos siglos después, en esta época que les estoy describiendo, ven, hermanos, que el autor de este libro, que utiliza un seudónimo llamado Daniel, que era muy común en la época antigua usar seudónimos, retrata la condición en la que se encuentra el pueblo en ese momento. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la asolación o la gran abominación desoladora que habla el profeta Daniel, se está refiriendo básicamente, hasta me da risa a mí mismo, que no la puedo pronunciar. Bueno, que narra el profeta Daniel, ¿no?, es una referencia a lo que está sucediendo con Antíoco Epífanes IV. Y entonces hay una condenación
Y entonces lo que vamos a ver en la gran estatua que ve Nabucodonosor, donde él mira la gran estatua de los metales preciosos, el oro, la plata, el bronce, la arcilla, ¿no? Tiene que ver ya con el que el autor está mirando los hechos que sucedieron en el pasado, ¿no? Como una confirmación de lo que está sucediendo en su presente. Y por eso creen que el libro de Daniel debería aparecer no como el libro, no como un libro que se escribe en el exilio, sino en la época griega. Y esta idea la toma la Biblia de los 70. Por eso es que la Biblia de los 70, ¿no? Considerando la apocalíptica como hija de la profecía, lo va a colocar dentro de los profetas mayores. Después de Ezequiel, ¿no? Y antes del gran profeta del norte llamado Oseas. Lo van a colocar ahí y le darán este título porque el autor de Daniel interpretará desde la profecía y la apocalíptica los sucesos que se dieron en el cautiverio, en el exilio, y que ahora se están cumpliendo en la persona de este rey despiadado. Este será a grandes rasgos, sin entrar a mayores datos para no confundirlos, la postura que establecerán un grupo de eruditos que plantearán que el libro de Daniel es un libro que se escribe no en el exilio, sino en la época griega. Ahora, el libro de Daniel, hermanos, en cuanto a su autor, pues los que se inclinan por esta postura de pensar que el libro se escribió en el siglo II, pues evidentemente creen que no fue el Daniel que fue llevado al cautiverio el que escribe este libro. Dos razones rapidito les voy a dar para no confundirlos mucho. Ellos dicen que no fue escrito por el personaje principal que aparece en el libro, en la época del exilio, primero porque el libro está escrito en tercera persona. No está escrito en primera persona. Cuando alguien redacta un libro de su propia historia, siempre dirá, yo escribí, yo fui, yo hice, ¿no? Los primeros capítulos del 1 al 6 serán escritos en tercera persona. Alguien está narrando la historia de Daniel. Y la segunda razón es porque encontramos algunas incongruencias que aparecen en el propio libro. Según la tradición que nosotros hablamos, que estamos viendo que por qué no pudo haber sido escrito por un solo personaje, es porque hay ciertas contradicciones en el texto. En el capítulo 1, versículo 18 del libro de Daniel, ¿no? En el 1:18, el autor reconoce que Nabucodonosor conoce a Daniel y a sus amigos. Porque el versículo 18 del capítulo 1 de Daniel dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey, bueno, está bien, el 18 y 19, que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, tal, Ananías, Arías, Misael y Azarías, pues estuvieron delante del rey. Bueno, esta
¿cómo se llama? Alusión del texto, nos hace mencionar que el rey conoce a Daniel, platica con ellos, los charla con ellos y los considera que no hay nadie mejor. Pero ahora la segunda tradición parece ser que nos dice que el rey no los conoce. En el capítulo 2, versículo 25, dice, en el 2:25, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. En este texto se entiende que Daniel no conoce al rey, o el rey Nabucodonosor no conoce a Daniel, tan es así que Arioc debe presentarlos, ¿no? Y le tiene que dar esta referencia de que hay un hombre tal que le puede dar la referencia. Entonces parece ser que estamos ante dos tradiciones distintas, dos escritos diferentes, al parecer. Hay una más, ¿no? Según el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ajá. Es decir, que dentro de los 3 años, Daniel y sus amigos tendrían que llevar toda esta dieta, y después de 3 años ya iban a poder presentarse delante del rey. Esta misma idea la vamos a encontrar en el versículo 18. El 1:18 dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cuántos años dijo el texto que tenían que pasar? 3 años. Pero ahora fíjense lo que sucede en el capítulo 2, versículo 1. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, y viene toda la historia del sueño de Nabucodonosor. Y en este sueño o en esta interpretación, Daniel conoce al rey o es presentado ante el rey. Entonces, el primer capítulo nos dice que hasta después de los 3 años, Nabucodonosor lo conoció, y el capítulo 2 nos dice que Nabucodonosor conoció a Daniel en el segundo año de su reinado. Entonces, al parecer, hermanos, estamos ante la presencia de distintas tradiciones que quizá muchos, hermanos, creen, los eruditos creen, que vinieron en el devenir del tiempo, ¿no?, trayéndose como tradición oral y escrita. Pudo haber sido que se escribieran estos relatos. Es muy probable que se hayan escrito en la época del exilio, que pervivieran como pervivieron todos los demás escritos, hasta que en el siglo II alguien juntó todas las tradiciones y no puedo decir las pegó, pero las unió, todas las tradiciones. Un ejemplo más de esto, ¿no?, lo encontramos en el capítulo 2:16 de Daniel. En el 2:16 dice que Daniel habla con el rey, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación. Pero en el 25 nos dice que el rey no lo conoce, ¿no?, y que fue Arioc quien lo presentó. O sea, en el 16 nos dice que el rey conocía a Daniel, y en el 25 nos dice que no lo conoce. Lo más que se puede explicar para encontrar el porqué de estas diferencias
son las distintas tradiciones que se hayan venido trayendo con el paso del tiempo. Un ejemplo más, en el 2:49, en el capítulo 2, versículo 49, vemos aquí, hermanos, que según una tradición, los tres amigos consiguen, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, consiguen trabajo o consiguen que se les ponga en distintos cargos gracias a Daniel, a lo que él hizo, ¿no? A la interpretación, etcétera. Dice el 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, según esta tradición, encontramos que por intercesión de Daniel, que por pedido de Daniel, por lo que Daniel hizo, estos hombres fueron engrandecidos o fueron puestos en lugares claves de la administración de la corte real de Nabucodonosor. Pero otra tradición nos dice algo diferente. Y vean que hay otra tradición que dice que no fue gracias a Daniel que Sadrach, Mesach y Abednego consiguieron laburo, sino que fue gracias al testimonio que ellos presentaron, ¿no? Cuando el rey los pone a prueba. El horno de fuego ardiendo y demás. En el capítulo 3, versículo 30, esta tradición nos dice que fue la fe lo que sucedió en ese horno. Todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Del horno ardiendo y demás, la estatua de Nabucodonosor y todo lo que sabemos. Y nos dice que en el versículo 30, entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Al parecer, según esta tradición, fue el relato del horno, ¿no? Lo que hace que estos hombres hayan sido engrandecidos o hayan sido premiados, o como ustedes gusten y manden, no por pedido de Daniel, sino por intervención del rey. Bueno, el libro de Daniel, hermanos, entonces, es un libro que más allá de entender, incluso miren, yo investigué aquí en mis notas, en la Biblia Plenitud, si alguien tiene la Biblia Plenitud, que es una Biblia versión Reina Valera, una Biblia de estudio, esta Biblia defiende la postura contraria a lo que yo les he planteado ahora. Porque para ellos, este grupo de eruditos, ¿no? Daniel fue escrito a finales del siglo VI, en la época del exilio. En la época babilónica, no griega, sino babilónica. Y ellos establecen, este grupo de eruditos, hermanos, establecen que Daniel es el autor, es una persona real, diríamos, quien escribió este libro, ¿no? Que Daniel fue un adolescente, era un adolescente cuando fue deportado en el 605 hacia Babilonia, donde vivió más de 60 años. Esta Biblia dice, parece que pertenecía a una familia de la clase alta de Jerusalén. Hay eruditos, hermanos, que establecen que no se puede precisar porque no hay indicios de Daniel en la época, en el texto sagrado. Y una de las razones que dan es que el nombre de Daniel era muy común en los tiempos antiguos. Es más, un hijo de David se llamaba Daniel. Se llamaba Daniel. Y el Daniel que aparece en el libro de los Reyes, ¿no? Al parecer, la traducción no es Daniel, sino Danel, haciendo mucho más improbable
que la postura de los eruditos que establecen que quien escribió el libro de Daniel fue alguien real, alguien que se escribió en el momento en que sucedieron los hechos, ¿no? Hace más altamente improbable que sea un libro que se haya escrito en el exilio. Pero bueno, esta postura, que es muy válida de considerar, ¿no? Dice que este chico pertenecía a una familia de la clase alta de Jerusalén. La deportación de los descendientes de la nobleza babilonia había sido profetizada por Isaías Ezequías. Dice que al principio Daniel sirvió como instructor en la corte de Nabucodonosor y más tarde se convirtió en asesor de monarcas extranjeros. ¿De dónde nace la idea, hermanos, de que Daniel sí fue un profeta? Bueno, ya vimos que nace la idea de los 70, ¿no? Que lo establece como que la apocalíptica es parienta directa de la profecía. Pero es muy probable que esta aseveración, hermanos, haya sido porque Jesús, leyendo la Biblia de los 70 o conociendo, es altamente probable que Jesús conocía la versión griega de las Sagradas Escrituras, él haya citado en Mateo 24:15 expresamente que Daniel era un profeta. Y según el Evangelio de Mateo, ¿no? En labios del Señor Jesús, establece en el 25, capítulo 24, perdón, 24, versículo 15. 15, gracias, sí. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y entonces la tradición que se forjó sobre este personaje fue muy valorada en el Nuevo Testamento. Y por eso se le da el carácter de profeta, considerándolo como alguien real, como alguien que vivió en la época de el exilio. Muy bien, no voy a entrar en datos sobre la temática que establece Daniel, hermanos y hermanas, porque evidentemente es el libro de Daniel es propio incluso para un solo curso, ¿no? Con mucho detenimiento. Lo que sí quiero decirles cuál es la importancia del profeta Daniel en la teología del Nuevo Testamento. A Daniel, a este libro, ya sea que se haya escrito en la época del exilio, ya sea que haya sido escrito en el segundo siglo de nuestra era, ya sea que haya sido escrito los que dicen que fue escrito en el segundo siglo, dicen que este libro fue redactado en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y los que defienden la paternidad en el canon de Alejandría dicen que solamente es escrito en hebreo y arameo. Porque ustedes recordarán que los libros que fueron escritos en griego pues no se consideraban inspirados. Bien, 3 cosas le debemos al profeta Daniel en la teología del Nuevo Testamento. La primera de ellas, que me parece muy importante el uso que se hace de los temas del libro de Daniel en el Nuevo Testamento y que evidentemente fueron muy impactantes para los escritores neotestamentarios. El primero de ellos es la angelología. Y la angelología tiene que ver todo el tema de los ángeles. Y aunque si bien es cierto, la angelología o el tema de los ángeles tiene raíces bíblicas muy antiguas, ¿no? Porque vemos ángeles en los primeros relatos de los patriarcas, vemos ángeles en la época de los jueces, vemos ángeles, ¿no?
Pero a diferencia de estos ángeles que aparecen en los libros de la Torá, en el profeta Daniel se desarrolla de manera especial el tema de los ángeles, de la angelología, después del destierro de Babilonia, después de que pasa el tema del exilio, ¿no? E incluso se les atribuyen nombres concretos, ¿no? Entonces vemos al ángel Miguel, al ángel Gabriel, ¿no? Con nombres, nombre y apellido, diríamos. No, yo sé que no tienen apellidos, pero es solo como para citar. Y esta tradición de la angelología será rescatada principalmente por Mateo, por Lucas, cuando tienen que ver con la anunciación, ¿no? Y, y entonces se le dará también el nombre a los ángeles, portadores de mensajes y demás. Eso lo debemos gracias al profeta Daniel. La segunda idea que nosotros vemos desarrollada en la teología del Nuevo Testamento, gracias al profeta Daniel, va a ir en función de la idea de la resurrección, mucho más clara, ¿no? No, en el Antiguo Testamento no hay alusiones tan contundentes sobre la resurrección de los muertos como sí lo hará el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, lo que nosotros miraremos del profeta Daniel sobre este tema, lo retomarán los profetas, lo retomarán los escritores del Nuevo Testamento. En el capítulo 12, versículo 2 del libro de Daniel, dice de la siguiente manera, Daniel 12, capítulo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta idea de la resurrección, hermanos y hermanas, ya sea que sea desde el exilio, o sea desde la época ya griega, en la época intertestamentaria, toma una fuerza impresionante en la mentalidad de los escritores del Nuevo Testamento. Porque fíjense ustedes que en el capítulo 25 de Mateo, versículo 46, Mateo 25, 46, recuperará esta idea del libro de Daniel, ¿no? En el sermón apocalíptico que pronuncia Jesús en esta parte del Evangelio de Mateo. Y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿no? En esta teología de el castigo o el premio por ser buenos o por haber sido buenos o por haber sido malos. A la luz de la teología del Nuevo Testamento, irá en función de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Esta misma teología la recuperará Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 29, dirá de la siguiente manera, Juan 5, 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Estas palabras, hermanos, casi textuales, son inspiradas, evidentemente los escritores sagrados conocían lo escrito por el profeta Daniel, diríamos, ¿no? Y lo plasmarán. Esta misma idea es la que aparece en Marta, ¿no? La hermana de Lázaro, cuando nosotros vemos el diálogo que tiene Jesús con su amiga Marta en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y habla acerca de la resurrección, esta resurrección muy arraigada, muy manifestada en el libro del profeta Daniel, ¿no? Porque dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo,
yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Bueno, esta idea de la resurrección, hermanos, clara y expresamente formulada, la encontramos en el libro de Daniel y es una idea de retribución. Los que hicieron bien saldrán a vida eterna, los que hicieron mal resucitarán para condenación perpetua. ¿Ah? Entonces, esta idea la tomarán los escritores de los evangelios, pero al parecer Pablo también bebe de esta tradición apocalíptica, ¿no? De Daniel, y en la teología paulina se ve reflejada en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Hechos 24:15 dice, capítulo 24, versículo 15 de Hechos de los Apóstoles dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan lo que de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La teología de la retribución, ¿no? Los que hicieron bien saldrán a vida eterna y los que hicieron mal a condenación y confusión perpetua. Esta teología la debemos al libro del profeta Daniel. Pero lo primero era la angelología, lo segundo el tema de la resurrección y el tercero, que es lo más interesante que nosotros vamos a encontrar, es acerca de el discurso de la venida de Jesús, ¿no? De la venida de Jesús. De, 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 de la venida gloriosa de Jesús. Y el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, nos habla de esta venida. Esta visión, hermanos, o esta parte de la escritura del libro de Daniel, pues es la que usamos muchos de nosotros para fundamentar la segunda venida gloriosa del Hijo de Dios, ¿no? Porque dice, miraba yo en la visión de la noche, estoy leyendo Daniel 7:13. 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este concepto, hermanos, es reapocalíptico, ¿no? Es el discurso escatológico, es el discurso que tiene que ver con el futuro. Y será, hermanos, este texto lo que recuperarán también los escritores del Nuevo Testamento. Porque Jesús lo toma prestado del profeta Daniel, y entonces en el capítulo 24 de Mateo, versículo 30, dirá casi exactamente lo mismo que dijo Daniel capítulo 7:13. ¿Ah? Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, no voy a darles más citas bíblicas que aparecen en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con la segunda venida de Jesús de manera gloriosa. Entonces, estos tres conceptos muy fuertes, arraigados en términos apocalípticos, serán recogidos por los autores del Nuevo Testamento y externarán sus ideas, ¿no? Jesús mismo las expondrá y la deberemos gracias a este maravilloso libro de Daniel, donde podemos terminar la clase diciendo que el tema principal, la teología del libro del profeta Daniel,
es que Dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones de la tierra. La soberanía de Dios, muy propia, de la profecía, la vemos también reflejada en el libro del profeta Daniel. Dios es Dios, vendrá un reino que no tendrá fin, una gran piedra fue cortada del cielo, le pegó a los pies de barro y de entiesto, ¿no? Destruyó toda la estatua y se levantó un reino que no tendrá fin, que será eterno y para siempre. Bien, esta idea de soberanía de Dios, del final de la historia, dando la gloria, el poder, el honor y la majestad a Yahvé, a Dios, en labios de los escritores del Nuevo Testamento sabrán que ahora es Jesús, ¿no? La victoria de Jesús, su reino eternal y milenial, será un reino que no tendrá fin. Estas ideas que ahora nosotros tenemos del reinado, de la resurrección, algunos resucitaremos para vida eterna, otros resucitaremos para confusión perpetua, lo deberemos al género apocalíptico reflejado en este maravilloso libro llamado Daniel. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos y hermanas, de este libro? Ustedes pueden consultarlo en la bibliografía que aparece en la plataforma, consúltenlo, véanlo, ningún problema. Traté de hacer un resumen de la clase, lo más importante que me parece a mí del libro de Daniel, fijar las posturas de las autorías, de las fechas de datación, de cuándo se escribió este libro, pero lo más importante que quise resaltar, hermanos, es la importancia que este libro tiene para la teología del Nuevo Testamento. Y que viene de un género apocalíptico. ¿Okay? Bien, ¿preguntas? Sí, Dina, adelante. Bueno, parece que agarré el complejo de que si me escuchan o no. Bueno, usted decía que la abominación desoladora explicaba que se dio en la época de los macabeos, ¿no? Cuando se sacrificaban el cerdo y todo eso. Después había escuchado, es esto, y había escuchado alguna vez que también se dio cuando fue sitiada Jerusalén 70 años después de Cristo. ¿Esto se puede repetir o fue un evento único? O sea, como algo cíclico que se repite a lo largo de las distintas generaciones de los años, o es para una sola vez. Es interesante la pregunta en el sentido de que para los que defienden la datación de este libro en la época griega, ellos miran la abominación desoladora en la persona de Antíoco Epífanes, en cuanto a todo lo que este rey perverso hizo y que iba en contra del movimiento de santidad que después derivará en los fariseos. En la época de Jesús, los autores neotestamentarios interpretan, muchos de ellos, que esta abominación, ¿no?, tiene que ver con el sitio que se hace de Jerusalén en el año 70, cuando Jerusalén es destruida. En ambos casos, esta abominación terrible que describe el profeta Daniel tiene que ver con el corazón de Israel. Y el corazón de Israel es el templo de Jerusalén. En ambos casos, en la época griega, el templo no estaba amenazado de ser destruido, sino más bien fue contaminado, fue mancillado. En la época del Nuevo Testamento, el templo no es mancillado, sino es destruido. Y entonces ahí mira el pueblo, en ambos casos, ¿no?, una desgracia terrible. Y lo comparan incluso al cautiverio. Este es un evento cíclico, no. Este es un evento en una interpretación no sensacionalista, diríamos, ¿no?, o al menos esa es mi concepción, que este evento no es cíclico, ¿no?,
porque ahora nosotros no tenemos templo, no tenemos, no hay esas condiciones que había en el segundo siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Entonces, me parece a mí que esta interpretación o buscar la interpretación de lo que significa la abominación desoladora debe ir en función siempre del contexto histórico que se estaba viviendo. Debe verse allí, en el contexto histórico. Esa es mi apreciación. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, sobre el libro de Daniel? Insisto, a ver, el libro de Daniel es re fascinante, man. Mire, yo cuando empecé a tener contacto con la palabra, había un ministro muy famoso, un pastor muy famoso en México, el pastor, ay, qué linda cosa. ¿Cómo se llama? Se me fue. Que tenía un libro así, mire, hermanos, un libro así, grueso, 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 que hablaba sobre profecía. Y la verdad que fue un libro que a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, traía esa interpretación profética muy, muy, muy común que alguien tiene con la profecía, ¿no? Ahí yo, ¿cómo era? Le pegaba mucho al catolicismo, mucho, mucho al catolicismo. Y entonces a mí la profecía me cautivó en ese sentido, como que descubrir qué había, como misterios, como secretos. Incluso el pastor decía, porque fue muy de moda ese tiempo, que el Papa era el anticristo, porque en la estola que él utiliza, en el gorro que él utiliza, el Papa, no sé ni cómo se llama, ya ni me acuerdo, ¿no? Dice, hay una frase que dice, ay, qué feo de contarles algo que no me acuerdo completamente, che. Bueno, ¿Puede el ser chiste. Apocalipsis 20? Eso, bueno, tal cual. Y entonces él decía que si tú ponías las así en línea y las letras las tomabas en el símbolo de los números romanos, sumaba el 666. Sumaba todas esas. Entonces decía, ¿vieron? Aquí hay este es el número de la bestia, él es el anticristo y demás. Bueno, ya siendo un poco más serios, pues evidentemente hay un montón de objeciones a ese tipo de interpretación profética. Y Daniel era su favorito. Sinceramente dejé de leer al pastor muy querido en la iglesia, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero no, creo que la profecía debe verse siempre analizando los contextos, las posturas. No es fácil llegar. Cada época ha tenido sus propios anticristos, ¿no? Cada generación ha tenido sus propios anticristos. Algunos decían en algún tiempo que el anticristo era Gorbachov porque tenía en su frente una mancha que era como que tenía la mancha de Rusia, el mapa de Rusia en la cabeza. En fin, ya, dejémoslo ahí. Lo más importante, Daniel es maravilloso, es muy importante. Daniel es el libro que representa el género apocalíptico. Ojo con esto, el género apocalíptico. Cuando veamos Apocalipsis en el Nuevo Testamento, vamos a hablar mucho más del género apocalíptico y evidentemente vamos a recuperar a Daniel en el género apocalíptico, ¿no? Este género apocalíptico lo vamos a ver también en los evangelios, en Pablo. Es un género muy difundido en el primer siglo antes de Cristo, en el primer siglo después de Cristo, y va a influir mucho la literatura nuestra del texto sagrado. Bien. Si no hay otra pregunta sobre Daniel, vamos a tomar 5 minutitos de descanso y volvemos para ahora que dos excelentes expositoras internacionales altamente recomendables. Gasté mucha plata para pagarles y que nos concedieran parte de su tiempo para que dieran la clase. Vamos a tenerlas después de el receso. 5 minutitos, hermanos y hermanas, nos vemos después del receso.